Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Vamos a acomodar un poquito por aquí para que podamos proyectar. No sin antes agradecerles de nuevo la invitación y el que ustedes me acompañen acá o que yo les esté acompañando acá. Es muy grato para mí, pues, saber de ustedes, saber que están en la lucha, que siguen adelante. Mis hermanitas, Manuel con la familia y todo esto, pues eh, cada, cada, cada uno es un mundo, ¿verdad? Que es un núcleo donde tenemos que movernos, pero que realmente adoramos al mismo Dios y que Dios nos ayuda a poder estar juntos en una situación, en un mundo donde no todo siempre va a ser bueno, tampoco todo va a ser malo, ¿verdad? Mientras vivamos en este mundo es algo, un estandarte que siempre propago yo en la reunión donde estoy, que debemos recordar siempre que lo absolutamente bueno está en el cielo. Ahí está la promesa, no va a haber nada malo allá en el cielo. Todo va a ser bueno siempre. Y lo absolutamente malo, pues está en el infierno, ¿verdad? Ahí no va a haber nada bueno. Todo va a ser malo por siempre. Pero mientras vivamos en esta tierra, vamos a recibir cosas buenas y cosas malas. La ventaja es que el Señor, por medio de su palabra, nos ha preparado y nos está preparando para que nosotros, conforme vayamos avanzando, vayamos adquiriendo habilidades, como cuando uno está pequeñito, ahora que estábamos hablando del pequeñito, él, por medio de las cosas que oye, por medio de las cosas que ve, por medio de las cosas en las cuales él se va desarrollando, va adquiriendo habilidades, va adquiriendo madurez y según la experiencia, pues va a poder tomar decisiones en su vida, ya sea que le afecten o que le beneficien. Así es el mundo espiritual también. En el caso de nosotros, tenemos que evaluar siempre el ir creciendo espiritualmente para ganar habilidades, porque estas habilidades no solamente nos ayudan acá, sino que nos van a poner a hacer cosas muy buenas cuando estemos delante de la presencia del Señor por la eternidad. Así que vamos a introducir el asunto de lo que venimos estudiando de Lucas. Y hoy toca algo, pues, hoy vamos a ver un confrontamiento. El confrontamiento es tremendo porque eso hasta el día de hoy pasa con todos nosotros, pero ya el maestro lo pasó, ya Jesús lo pasó y como él lo pasó, siempre está pendiente de que nosotros también podamos salir victoriosos o exitosos ante situaciones similares o parecidas a ellas. Voy a compartir para que puedan ver de lo que vamos a tratar. Y hoy nos toca hablar acerca de Jesús y Belcebú. Y ese nombre, pues, un poco raro, ¿verdad? Hasta como se escribe, suena raro. Pero en realidad es lo que vamos a tratar de Lucas, capítulo 11, que es el que nos tiene aquí reunidos, desde el versículo 14 al versículo 23. Y el título que le he puesto a esto es la autoridad divina, es decir, la que viene de Dios, del Padre de las luces, frente a la maldad y la división, que son una de las cosas que más estragos hace en este mundo. La división es algo terrible cuando, de hecho, hay una frase muy famosa que se llama divide y vencerás. Eso se usaba mucho en la guerra y cuando ustedes saben que cuando hay división, donde debe haber unión, eso trae mucho conflicto. Pero son las herramientas que Satanás usa para poder propagar su, su maldad y poder hacer que todos nosotros también nos acostumbremos, nos habituemos a este tipo de formas, a este tipo de maldad que son las divisiones. Y por eso tenemos que tener bastante cuidado de no llevar estas divisiones a la iglesia y también al núcleo familiar, ¿verdad? Vamos a leer primeramente desde el 14 al 23 para tener una idea de lo que vamos a ir desglosando poquito a poco. Y dice así,
Ahí está, dice, perdón, Lucas 11:14. Ahí está, ahí está. Estaba Jesús echando fuera un demonio. Era en la posición. Anteriormente estábamos hablando de que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos cómo son las reglas de comunicación ante ese poder absoluto que es el Padre Celestial. Y cómo es que Él, con su ejemplo y su sabiduría y su entendimiento, tenían esa comunicación constante entre ellos dos, el Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo. Y el Hijo se complacía de hablar con el Padre y el Padre se complacía de escuchar al Hijo y hablar con Él. Y entonces eso lo perciben los apóstoles y se atreven a preguntarle, uno de ellos, pero con el consentimiento de todos, de que quieren esa conexión también. Ellos quieren esa conexión y saben que esa conexión es por medio de la oración, pero que la oración tiene que ser adecuada para estar delante de la presencia de Dios y tener esas reglas de comunicación que son obviamente naturales, que todo tiene que tener ese tipo de reglas en todos los sentidos. Y esto también no carece de ello. Y Jesús también termina diciendo en el versículo 13 que vimos anteriormente, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más, dice el Señor en esta pregunta, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? La expresión Espíritu Santo tiene que ver con el entendimiento, tiene también que ver con lo que estaba haciendo Jesús. Jesús estaba haciendo milagros, estaba haciendo todo tipo de cosas sobrenaturales y ese poder venía, claro que de él, que era propio de él, pero en el plan perfecto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, toda guía, toda verdad y todo propósito en cuanto a lo que tenga que ver con el poder de su palabra, se lo estaban adjudicando al Espíritu Santo. Ese era el plan desde el principio, cada uno hacía su parte. Y por eso es que Jesús termina diciéndoles que lo importante de esta comunicación con Dios es que Dios está dispuesto a brindar, a dar. El que pide, el que busca, el que llama, Dios va a estar ahí para brindar toda esa necesidad. Pero para pedir, hay que tener un corazón de necesidad. No podemos pedir solamente por nuestros caprichos, como dice Santiago, pedir y pedir mal porque es para gastar para vuestros deleites, ¿verdad? Así no es la regla de la comunicación entre aquel que puede dar y aquel que necesita. El que busca, pero hay que buscar, no es simplemente pensar o estar sentado y esperando, hay que buscar, si hay que buscar, hay que indagar, hay que analizar, hay que tener un pensamiento del por dónde voy, qué estoy haciendo, si estoy perdido o no, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas son acciones que hay que hacer y hay que llamar, hay que hablar. No podemos esperar a que se nos adivine el pensamiento. Tenemos que llamar. Dios generalmente, sabiendo todas las cosas, Él utiliza en su gran sabiduría, él sabe que lo mejor es utilizar, en este caso, hermanos, situaciones o cosas así. Y estos hermanos o situaciones que pasan no pueden adivinar lo que nosotros tenemos o sentimos. Tenemos que llamar, tenemos que hablar, ¿verdad? Entonces, todo esto Jesús se los explica a ellos y termina con esta pregunta donde el núcleo de toda esta satisfacción que se pueda sentir en cuanto a ser hijos de Dios y en cuanto a todo lo que tenga que ver con mi relación con Dios y los eventos que los apóstoles iban a seguir pasando, dice, el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Esta es la regla principal y la regla más esencial, la que todo cristiano siempre debe tener. Bien, ya pasado eso, ahora sí, dice el 14, estaba Jesús echando fuera un demonio. Ahí estaban viendo la actuación del poder divino, que este demonio tenía a este sujeto, que no dice quién, pero que era mudo, por lo menos aquí en Lucas, ¿verdad?
Y aconteció que saliendo el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Sigue diciendo, versículo 15. Pero algunos de ellos decían por Belcebú, y aquí es donde encontramos ese nombre extraño. Pero miren lo que le adjudican a este hombre, a este ser que se llama así, Belcebú. Príncipe de los demonios, dice, echa fuera los demonios. Otros, y es interesante aquí el uso de, por ejemplo, en el 15 cuando dice algunos, no sabemos quiénes eran, solamente eran algunos, y después se olvidan con el tiempo y se quedan borrados. Y después en el 16 dice otros para tentarle, es decir, para hacerle una trampa a Jesús, hacerle caer, le piden señal del cielo. No están satisfechos con lo que están viendo, quieren que haga más, pero habla de otros. Es interesante esto, ¿verdad? Porque generalmente Dios pierde el interés de ese tipo de personas. Dios no se interesa por personas que siempre están tentando a Dios y pidiendo y pidiendo señales y nunca están conformes con lo que Dios dice o hace. Entonces, mire cómo los trata, ¿verdad? Algunos, otros. Es despectivo esto, ¿verdad? Lucas lo enfoca así de esta manera. Pero cuando dice el versículo 17, más él, entonces todos nosotros tenemos un amplio conocimiento, más de 2000 años de conocer, amar y saber sobre Jesús. Más él, esa persona de Jesús, la tenemos más que suficiente. Y se han escrito libros y, bueno, un montón de cosas sobre él, porque lo conocemos, porque él se ha dado a conocer. Cambio que los demás ni sabemos quiénes eran. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, imagínense, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Aquí es donde está tratando el asunto de la división. ¿Qué tan grave es el asunto? Dice el 18. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ya aquí podemos saber que la palabra Belcebú se refiere a Satanás, porque esta gente lo estaba adjudicando ese poder de curación, de sanar a ese hombre que tenía el demonio, que lo teníamos ya ahí, al llamarle Belcebú, no sabíamos quién era, solamente decía que era príncipe de los demonios. Pero ya aquí en el 18 Jesús declara lo que tenían ellos en mente, de quién se trataba, de Satanás. Y Satanás es el enemigo mayor de Dios. El primer enemigo que odia a Dios y todo lo que hace Dios es Satanás. Y entonces sigue diciendo Jesús, ese que ustedes dicen, príncipe de los demonios, Belcebú. Y si también él, o sea, Satanás, que quiere decir adversario, está dividido contra sí mismo, ni siquiera él podría hacer algo así. ¿Por qué? Porque dice Jesús como pregunta, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. En otras palabras, si ustedes dicen que yo utilizo el poder de Satanás, el príncipe de los demonios, Belcebú, para yo hacer este acto tan maravilloso, entonces ustedes están diciendo que el mismo Satanás se está dividiendo se está peleando contra sí mismo. Y todo lo que se divida no puede permanecer. Es tan ilógico lo que ustedes están diciendo. Dice el 19, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Es interesante porque Jesús les recuerda que no solo él estaba haciendo este tipo de cosas, habían fariseos, saduceos, pero mayormente los fariseos y los hijos de ellos se dedicaban a eso, a echar demonios y a confrontar exorcismos y toda esa cosa. Y entonces, si la idea es de que Jesús está usando el poder de Satanás, para hacer eso, según el pensamiento de ellos, entonces quiere decir que los hijos también, los hijos de ellos, y jamás iban a aceptar algo así, porque ellos no querían nada con Satanás, con Belcebú. Pero entonces, ¿de qué forma estaban echándolo los hijos? ¿De qué forma estaban haciendo ese tipo de exorcismo los hijos? Si ese es el pensamiento, por lógica, los hijos también tenían que hacer lo mismo.
Ellos jamás lo iban a aceptar. Por tanto, dice Jesús, ellos serán vuestros jueces, porque ellos están diciendo mentiras sobre Jesús, pero a la vez tienen que defender su postura para con sus hijos. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, dice Jesús, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, una persona que está bien equipada para resguardar su palacio, en paz está lo que posea. Pues, ¿qué es lo que se guarda siempre? Las pertenencias. 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ya nada tiene que hacer, ya nada puede hacer. 23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recojo, desparrama. Esta frase es importantísima que nosotros la comprendamos, porque prácticamente Jesús les está diciendo a ellos, como los puede decir a todos, incluso a nosotros, de qué bando está usted, de qué bando pertenece. Y eso es lo que vamos a ir viendo entonces poco a poco según el tiempo que nos eh, podamos utilizar. Así que lo que quiero que tengan en la mente después de leer esto es que hay un confrontamiento. Eso es un confrontamiento. Hay uno contra uno ahí. Y es la autoridad de Cristo frente a la maldad y la división, porque están haciendo cosas que no son correctas y vamos a ir viendo cuáles. Por ejemplo, en primer lugar, como forma de introducción, un milagro que causa controversia. El versículo 14 lo dice, ¿verdad? Que lo que hizo Jesús. Jesús expulsa un demonio de un hombre mudo y el hombre recupera el habla. Esos son los hechos. Estamos hablando de lo que estaba pasando. Ahí el hecho es este. Sin embargo, la multitud reacciona con asombro. Es decir, no hay duda de lo que pasó. Es una cosa verídica, es una cosa que nadie puede decir, ah, eso era un truco o eso era algo planeado. No, era la gente, si se asombró la gente en ese momento es porque conocían la situación y vieron, por medio de esa reacción, vieron que lo que estaba pasando era real. Pero también surge la polémica y ahí es donde empieza el asunto. No todos aceptan el milagro como evidencia divina. Ese es el problema. Todos están viendo la situación, todos están viendo lo que pasa, pero no todos están conformes con lo que está pasando. Así que algunos llenos de prejuicio, que es lo que generalmente pasa cuando se habla la verdad, cuando se quiere enseñar las buenas nuevas de salvación, hay mucha gente que cuando ve que hay personas que están aceptando el evangelio, que están queriendo cambiar su forma de ser, ellos se llenan de pensamientos ya premeditados. Eso es lo que se llama prejuicio. Un prejuicio es hacer un juicio adelantado, es eh, sin saber detalles, sin saber hechos, solamente se guía generalmente por las apariencias. Lanzan acusaciones graves y vamos a ver qué tan graves son estas acusaciones. Así que ya estamos sabiendo los hechos, ahora tenemos que saber por qué esta gente no está reconociendo lo que ve y está no solamente reconociéndolo, sino que están haciendo acusaciones graves. Claro, la duda no fue sobre el hecho del milagro. Ellos no están criticando lo que pasó. Ellos simplemente ven que es un milagro, sino sobre el origen del poder de Jesús. Pero, pero ¿cómo logró este hombre hacer eso? Ahí es donde viene lo que está lleno de prejuicios y las acusaciones graves. Esa es la fuente de ese poder que salió de este hombre, Jesús, para hacer un milagro que es innegable. Así que la duda no fue sobre el hecho del milagro, sino sobre el origen del poder de Jesús. Pero, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? Claro que estamos tocando la Biblia, pero me refiero, ¿cómo reforzamos esto? Porque ya el maestro lo había dicho, ya Jesús nos enseñó cuando dice, porque no puede un árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Esta es una regla
inquebrantable. Y es una regla que nos ha ayudado por milenios y nos ayuda a nosotros también a poder medir la situación muchas veces. Porque sinceramente, una persona que da buenos frutos no puede decirse que es una persona mala, ni también una persona que da malos frutos puede decirse que es una persona buena. Puede aparentar, pero eso es otra cosa. Ya eso se ve en las apariencias. Pero honestamente, cuando los resultados de lo que se hace son buenos, entonces generalmente queda la satisfacción de saber que lo que se hizo está bien. Y por eso dice, porque no puede un árbol. Eso es imposible. Un árbol no puede, bueno, un árbol que es bueno, que da buenos frutos, dar frutos malos y viceversa. Es imposible, como lo dijo Jesús en Mateo 17 y 18. Ahora, vamos a detenernos un poco acá porque tenemos que ver qué tan grave es la acusación, pero para poder saber qué tan grave es la acusación, tenemos que traer acá a colación la palabra Belcebú y por qué se le llama príncipe de los demonios. ¿Por qué utilizaron esa excusa para adjudicar que del poder que le salió a Jesús venía de este ser? Y no era cualquier ser. Tiene un nombre que ya vamos a ver qué significa, pero no solamente eso, sino que tiene una caracterización. Es decir, le están diciendo que él tiene un estándar, una elevación de su ser, que dice príncipe de los demonios. ¿A qué se refieren con eso? Entonces, la pregunta, ¿qué significa Belcebú? Y es que Belcebú viene de Baal-Zebub, es una palabra hebrea, porque eso se registra en el Antiguo Testamento. Y dice que significa Señor de las moscas, pero no siempre fue así. Y era un nombre de un ídolo pagano de la ciudad de Ekron, de un lugar de puro paganismo. El punto es que Baal-Zebub es una representación de esta palabra Belcebú. Pero los de Ekron, los de esa ciudad que adoraban este ídolo, le llamaban el dios de las alturas o el dios sublime, así es como le ponían. Claro que nosotros tenemos que verlo Dios con D minúscula, ¿verdad? Y eso pues es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque era un dios pagano, un ídolo pagano, no existía. Era un demonio, era Satanás. Pero los judíos, como cuando derrotaron a esta gente, y por el poder de Dios, ellos le pusieron un tipo de nombre o de sobrenombre que era para burlarse. Señor de las moscas, ¿verdad? Era un nombre de burla más bien. Entonces, en lugar de decir, tal vez porque el tipo de lenguaje, de fonética que se oían a la hora de hablar, tenía ese parecido. Para Ecrón, el tipo de lenguaje sonaba como el dios de las alturas o el dios sublime. Pero para los judíos, cambiando, variando cierta fonética, iba a sonar como el Señor de las moscas. Y eso lo vemos ahí en Segunda de Reyes 1:2. Ahí puede hablar y puede leerse, pues, cuando tenga el tiempo para hacerlo. Pero ahí es donde habla acerca de esto. Ahora, los judíos usaban este nombre para referirse despectivamente a Satanás, el enemigo de Dios. Para ellos era como decir, este es el príncipe, pero de la pudredumbre, de lo malo, de la basura, ¿verdad? Así que ellos hablaban acerca de Satanás de esa forma, de una forma despectiva, de una forma sin interés, burlándose de lo que esta gente pagana adoraba en ese tiempo. En Segunda de Reyes, capítulo 1, que vimos, versículo 2, habla acerca de este hombre, voy a proyectarlo porque creo que es necesario, de este hombre que manda a preguntar. Segunda de Reyes 1:2 dice así: y Ocosías cayó por la ventana de una sala. Este era un rey de Israel.
y tuvo un accidente. Cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Samaria era la capital de Israel en ese entonces. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Esto es increíble porque esta persona, los judíos actualmente, es decir, en el momento en que estaban hablando con Jesús, esta gente era muy preparada, eh, tenían mucho conocimiento de la ley. Y cuando ellos sabían de esta historia, ellos simplemente no podían aceptar que este rey Ocosías tuviera ese tipo de pensamiento. ¿Cómo era posible que este rey Ocosías, decían estos fariseos, tuvieran ese pensar de adorar dioses falsos? Qué tonto, qué mancha que dejó entre el pueblo de Israel. Ellos odiaban esta historia por lo que hacía Ocosías. Dice el versículo 3: entonces el ángel de Jehová habló a Elías, tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarse con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Belzebub, Dios de Ecrón. Y dice, por tanto, así ha dicho Jehová, del hecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Y es interesante porque para los judíos, para los fariseos, en ese momento que estaban leyendo eso y sabían estas historias, tenían ese conocimiento y sabían lo que había hecho Cosías. Y ellos no aceptaban en ninguna manera lo que hizo este rey tonto al mandar a consultar a Belcebú. Y por eso ellos se burlaban de esa situación. Pero qué raro. Ahora están utilizando el mismo pensamiento de Cosías y están adjudicándole un poder que viene de Dios, se lo están adjudicando al príncipe de los demonios. Están haciendo peor que lo que hizo Cosías. Peor, están cayendo más bajo todavía. Y ellos no quieren darse cuenta de eso por sus corazones tan, tan obstinados. Ahora, ¿por qué le llama príncipe de los demonios? ¿Por qué le llama así? ¿Cuál es el concepto que tenían de él en eso? Y porque la palabra príncipe aquí significa líder o jefe. Era el que gobernaba a los demonios. Los demonios son considerados como agentes, como empleados bajo las órdenes de Satanás, quien es el jefe del mal. Entonces, miren ustedes qué tirada con esto, qué mal, qué mala, qué mala forma de referirse a Jesús. Pero lo peor es lo que están haciendo con el poder que Jesús está demostrando, de la cual ellos no pueden dudar. Ellos están diciendo que la fuente principal de ese poder es de lo que ellos o por lo que ellos se burlaban, por lo que ellos menospreciaban. Están diciendo, están comparando el poder de Dios con que lo había hecho este señor de las moscas como forma de burlarse, ¿verdad? Y están cayendo muy bajo al hacer eso. Es una acusación muy grave lo que están haciendo ellos. En la Biblia, como concepto bíblico, dice, ahora es el juicio de este mundo, dice Jesús en Juan 12:31, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así es como Jesús veía el poder de Satanás. El poder de Satanás nunca fue obstáculo para Dios en ningún momento, ni mucho menos para Jesús. Jesús lo venció, lo derrotó. Hoy Satanás no tiene ningún solo poder absoluto sobre nosotros. Decir que Jesús echaba demonios con el poder de Belcebú era como acusarlo de ser un cómplice del peor enemigo de Dios. Vea la acusación, vea qué grave estaba esto, qué contradicción tan grave. Y Jesús les mostrará que eso no tiene sentido. Esa es la parte en la que nosotros tenemos que poner mucho cuidado acá, porque muchas veces nosotros como cristianos tenemos que estar bien seguros de que la palabra de Dios tiene poder, que la influencia de Dios es magnífica y que el evangelio tiene poder para salvación. Muchas veces queremos utilizar sistemas o cosas
para poder, porque no pensamos que la palabra tenga el poder suficiente para cambiar vidas. Entonces es problemático porque tal vez no con palabras, pero sí con actitudes estamos cayendo en la acusación de estos hombres o compartiendo este mismo pensamiento de estos hombres. Usted me dirá, hermano, jamás, yo no diría nunca que el poder de Dios es por Satanás. Sí, por palabras no, pero ¿qué tal con las actitudes? ¿Qué tal que cuando la, que mostremos ese tipo de desconfianza hacia la palabra? Eso sería algo que no deberíamos permitir que pase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es impresionante que eh, es impresionante que nosotros llegue un momento en que queramos mm, contribuir con el poder del evangelio metiendo cosas que el mismo evangelio rechaza. Cositas así. Así que es una contradicción tan grave que es lo que no podemos nosotros permitirnos tampoco. Y lo bueno de todo esto es que Jesús les mostrará que eso no tiene ningún sentido, la acusación que estaban haciendo ellos. Entonces, aquí hay falsas acusaciones y endurecimiento del corazón. Esto de endurecimiento del corazón es algo que es el pan de cada día. Las acusaciones generalmente vienen porque no me conviene lo que está diciendo o la verdad que me está insinuando a mí, cosas que yo debo cambiar, cosas que yo debo quitar de mi vida o cosas que yo debo mejorar o incluso cosas a las que yo debo aferrarme. Las acusaciones generalmente pasan con eso o pasan porque uno quiere justificar las cosas malas que está haciendo. Y cuando hablo de uno, no digo usted ni yo, sino estamos hablando en general de la raza humana. Mm. Y por eso es que algunos afirman, ese tipo de personas estaban afirmando que Jesús expulsaba demonios por el poder de Belcebú. Otros, en actitud desafiante, exigen una señal aún mayor. Miren ustedes, tras de que había una falsa acusación, ahora que ven ese milagro tan grande, quieren algo mayor, quieren satisfacer esa necesidad mayor porque tienen de alguna manera pensado justificar lo que estaban haciendo con sus hechos. Pero como Jesús se los estaba recriminando, como Jesús venía a predicar el evangelio de arrepentimiento, esta gente no quería aceptar que estaban haciendo mal y querían justificarse. Y eso es lo que puede pasar cuando usted lee el evangelio, cuando usted tiene el evangelio como hábito, lee la Biblia como hábito, la Biblia le va a decir cosas que a usted tal vez no le van a gustar para nada. Le va a retar a que cambie actitudes que usted a veces hasta le gusta hacer, pero que el fin de todo eso es eh, para su mal. Entonces, claro que Dios lo único que quiere es lo bueno para uno. Por eso es que a veces nos reta y nos dice por medio de su palabra que no debemos hacer tales cosas, porque aunque parecen inofensivas, el fin de ello es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Así que no podemos caer en el pensamiento de este tipo de personas, de menospreciar el poder de salvación, como es el Evangelio, pero en este caso lo que estaba haciendo Jesús, usando el milagro. Y tampoco podemos ser desafiantes tratando de meter en el Evangelio o meter en lo que ya está escrito cosas que pensamos nosotros podrían ser mayor que el Evangelio. Hay muchas iglesias que dicen, es que el evangelio no basta. Por eso hay que hacer instituciones, por eso hay que meter, ¿cómo se llama? Ministerios que llaman actualmente, el Ministerio de Alabanza, Ministerio de Juventud, Ministerio de las Mujeres, Ministerio de Matrimonios, porque la Biblia no habla claramente. Dice, el hombre es cabeza del hogar, pero ¿cómo? ¿De qué manera? O dice también, la mujer debe amar a su marido y el esposo debe respetar la mujer debe respetar a su marido y el esposo debe amar a su mujer.
Y dice, sí, pero ¿cómo? Pero si pasa esto, pero la Biblia no aclara muchas cosas. Entonces siempre se busca otro tipo de situaciones, cómo llevar a cabo para poder añadir y eso que se añade llega a tener más importancia aún que el propio evangelio. ¿Por qué? Porque no nos sentamos a meditar todo lo que realmente necesitamos y todo lo que necesitamos realmente está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. En general, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, el problema no era la falta de señales, ese no era el problema, recuerden eso. La señal que hizo Jesús era fuertísima, era evidente, eso no podía escaparse, sino la resistencia deliberada de creer. Ellos se negaban a creer en eso, aunque no podían explicar por qué estaba pasando. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos, como dice Lucas 16:31. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, esto es la parábola del rico y Lázaro. Y el rico a cada rato le decía, no, padre Abraham, pues se permite que Lázaro vaya y le diga a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Verdad? Y entonces decía el padre Abraham, pero ahí tienen a Moisés y a los profetas, ahí tienen la ley, con eso se pueden salvar. Y el rico le decía, no, padre Abraham, es que si tal vez alguien aparece, se aparece de los muertos, ellos vayan a escuchar. Estaba completamente en contra de lo que ya Dios había establecido, que era lo suficiente para que el hombre corrigiera su actitud o su vida, pero ellos no querían hacer caso. Y esto es lo que pasa hoy día también con el Evangelio. La gente siempre quiere algo más, siempre quiere ver algo más, quiere sentir algo más y menosprecian el Evangelio. Por eso es que Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten los muertos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que aún con Jesús no se persuadían ni de sus palabras ni de sus hechos, pero no se persuadían ¿por qué? Porque no querían persuadirse. ¿Y por qué no querían persuadirse? Porque dice allá en Juan también que la luz vino al mundo, pero los hombres rechazaron la luz porque sus obras eran malas. Y si la luz lo que hace es exponer las obras malas, la gente no le gusta ser corregida, no le gusta ser guiada. La gente quiere seguir justificándose en sus obras malas y por eso prefieren la oscuridad. Y por estas cosas son las que nos ayudan a nosotros a entender muchísimo el que tenemos que confiar mucho en las decisiones y en las enseñanzas de nuestro maestro. Ahora, Jesús responde con sabiduría. Un reino dividido no puede sostenerse. Esa es la lógica de Jesús. Mire qué fácil para Jesús fue derribar todo ese argumento tan grande que tenían ellos. Para ellos tenía lógica, pero Jesús se los derrumba porque está diciendo lo que ustedes están pensando es completamente ilógico. Jesús señala que un reino dividido no puede permanecer o mantenerse en pie. Si Satanás lucha contra sí mismo, su reino no subsiste. Y eso pasa porque ya lo sabemos. Pasa en los gobiernos, pasa en los países, pasa en las ciudades, pasa en las aldeas, pasa en las familias, pasa en las parejas. Cuando se divide, cuando hay dos que no están de acuerdo y se pelean, eh, es algo terrible. Y eso provoca guerras y provoca un montón de cosas horribles. En una iglesia, cuando no se está de acuerdo, hay divisiones y todo eso está pronto a desaparecer. No puede mantenerse en pie. Y eso hasta Satanás lo sabe. Y si Satanás lucha contra sí mismo, su reino no subsiste. Esa es la lógica. Si hasta Satanás lo sabe. Además, Jesús aclara que expulsa demonios por el dedo de Dios, así fue como lo dijo, es decir, por el poder divino. Y ellos están adjudicándole ese poder a Satanás. O sea, realmente están metidos hasta el cuello de problemas con ese tipo de pensar. La expresión dedo de Dios, pues evoca el poder
soberano manifestado en el Éxodo. ¿Se acuerdan lo que pasó ahí? Vamos a leer en Éxodo 8:19. Miren lo que pasó ahí, donde dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Estos paganos, ya para ellos era imposible competir contra Dios, era imposible. Por más cosas que querían hacer e imitar e igualar, llega un momento en que ellos dicen, no, no, es que esto no, esto es el dedo de Dios, es decir, este es un poder que viene de lo alto, que es soberano, que es absoluto. Y aún así Faraón, pues ya saben la historia, ¿verdad? No quiso, pero al final tuvo que ceder, quería o no, porque cuando viene de Dios, cuando viene de la mano de Dios, del dedo de Dios, es lo que evoca poder absoluto. Entonces, si por el Espíritu de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, dice Jesús en Mateo 12:28. Si por el Espíritu de Dios, y ahí es donde tenemos la frase en Mateo que dice que cualquier pecado va a ser perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, eso jamás va a ser perdonado. Algunos hermanos muy estudiosos, estoy de acuerdo con ellos, dicen que claro que no pueden ser perdonados porque el Espíritu Santo es el que trae la verdad. Y si no creen a la verdad, ¿cómo van a ser perdonados? Y estoy de acuerdo, pero Jesús no está, para mí, en mi humilde opinión, Jesús no solamente está diciendo eso, está diciendo literalmente que si la gente menosprecia el Evangelio, adjudicando el poder del Espíritu a cosas que no son de Dios, entonces no vamos a ser perdonados. Si nosotros minimizamos en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, que el poder de Dios no es suficiente, o el Evangelio en este caso, que es traído por el Espíritu, no vamos a ser perdonados. Y mucho menos insultamos la lógica de este plan. No podemos ser perdonados. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos meteríamos en ese campo? Pues conscientemente sabemos que no tenemos que hacerlo. Tenemos que simplemente ajustarnos a las escrituras y no obligar a las escrituras a ajustarnos, a ajustarlo a nuestros pensamientos. Debemos evitarlo a toda costa. No hay neutralidad, no hay neutralidad. Y esta es la parte esencial de todo este tema. Estar con Cristo o contra Él, eso es lo que define todo esto que está pasando, todo esto que estamos viendo. ¿De qué bando está usted? ¿Qué, a qué pertenece? ¿A qué bando pertenece? Jesús utiliza la figura de un hombre fuerte, en este caso Satanás, que guarda sus bienes hasta que otro más fuerte, es decir, Jesús mismo lo vence. Y eso fue lo que leímos en la parábola que dijo Jesús, que cuando un hombre fuerte está resguardando su castillo, se siente confiado, pero cuando viene alguien más fuerte que él y lo vence, pues hasta ahí llegó. Y ahora todo lo que tenía le quita sus armas y reparte el botín. Ya no hay poder alguno sobre esa persona que confiaba en esa fuerza. Eso fue lo que le pasó a Satanás. Jesús vino y lo venció. Entonces Jesús enseña claramente, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y la pregunta entonces, mis hermanos, es, nosotros, a pesar de que nos llamamos cristianos, a pesar de que sabemos que somos seguidores de Cristo, yo pregunto, como algo, como un pensamiento interno que usted se analice a sí mismo, ¿en qué bando está usted participando? No existe la neutralidad ante Cristo, no hay tal cosa como, no, no, yo me mantengo al margen, yo no, ni participo, ni me alejo, ni me acerco. Ahí, aquí déjenme. No, eso no existe. No decidirse es estar en su contra. O usted es cristiano o no lo es.
No hay árboles que dan medios frutos malos y medios frutos buenos. Ahora, no estoy hablando de las obras, todos tenemos nuestras luchas, todos caemos y nos levantamos, pero cuando tenemos que confrontar la realidad de lo que yo soy, tenemos que decir o somos cristianos o no lo somos. No podéis servir, no podéis servir a dos señores, dice Jesús, porque amaríamos a uno y menospreciaríamos al otro. No podemos servir a uno y al otro también, porque eso no pasa. Jesús dice, no podéis, eso no se puede hacer. Así que como conclusión de todo esto, tenemos una decisión clara. Jesús deja claro que el reino de Dios ha llegado con poder. Nosotros pertenecemos al reino de Dios porque el reino de Dios es la iglesia y la política de ese reino es el evangelio, es el Nuevo Testamento. Y no es cualquier reino porque es un reino inconmovible, como dice Hebreos. Y no es cualquier política porque es la palabra de Dios. Esa palabra es poderosa, según Romanos 1:16, el evangelio. No podemos ser indiferentes a esto. O estamos del lado de Cristo o estamos en contra suya, aunque sea por omisión, es decir, por descuido, por no poner interés realmente, por no sacar el tiempo y meditar. Usted que tiene familia, tiene que sacar el tiempo en algún momento dado, sentarse con su familia y pensar si van por la dirección correcta. Y habrán dudas y habrán cosas que no puedan resolver en ese momento, pero es un proceso, pero hay que hacer un alto. Cuando hay mucha indiferencia, cuando cada quien está por su camino, la mamá por un camino, el papá por otro, los hijos por otro, hablando de una familia cristiana. Entiendo cuando es una familia disfuncional donde algunos son cristianos y no, eso pues se entiende. Pero cuando hay una familia cristiana, no pueden andar por rutas diferentes ni pensamientos diferentes. Cada uno tiene un papel según en el reino de Dios que ejerce y que tiene que cuidarlo y llevarlo a cabo. El que falla es el que pierde. El inocente nunca va a ser culpado. El que falla, el que decide darle la espalda al Señor, es el que pierde y chau, chau, que le vaya bien. Y va a ser muy doloroso y va a doler mucho y se va a sentir como que se le desgarra uno el corazón porque puede perder aún a sus hijos. Pero si, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que el que no quiera servir a Dios, pues listo. Ahora, la palabra omisión es que muchas veces por la apatía, por la indiferencia, pues no se toman precauciones y eso también puede traer graves consecuencias. Como aplicación final, miren esta pregunta. ¿Estoy trabajando con Cristo? Mire, yo les puedo decir, digan que sí, claro que sí, estamos trabajando con Cristo, estamos junto a Él. Estamos recogiendo junto a Él, sí. Cuando usted le enseña a su hijo a comportarse como es debido, cuando respeta a su esposo, cuando su esposo respeta a su esposa y la ama y también cría a su hijo, ahí está, trabajando con Cristo y recogiendo junto a Él. Cuando usted en su trabajo, en su vida diaria, muestra la casta de cristiano que es usted, está recogiendo con Él porque no está predicando con palabras, pero está predicando con hechos. ¿O estoy dejando que la indiferencia o la duda me alejen de Él? Esa es una pregunta que solo usted podrá contestarse. Por eso la invitación a todo este tema es que hoy es el momento de decidirnos a estar firmemente del lado del que venció el mal con su amor, su poder y su verdad. ¿De qué lado, de qué bando está usted, mi estimado, mi estimada? Que el Señor le bendiga y muchas gracias por su fina atención.